Bienvenidos. En cuanto a la línea de pensamiento estructuralista, se debe señalar lo que Martorell nos indica en el texto. Los seguidores de Wundt continuaron su trabajo, algunos con ciertos resultados, pero el más destacado de todos estos seguidores será la figura de Edward Titchener. Edward Titchener, inglés, que expondría los trabajos de Wundt, los trabajos europeos, en los Estados Unidos, sería uno de los más destacados profesionales e incluso, Martorell señala, sería el que acuñaría el término de estructuralismo. Es cierto, se señala que, en algunos textos por lo menos, que Wundt sería un estructuralista él mismo. Sin embargo, otros autores refieren que el término estructuralista pertenece por completo a la figura de Titchener y con su muerte también desaparecería esta línea de pensamiento. Para Titchener, lo importante fundamentalmente es, como objeto de la psicología, objeto de estudio de la psicología, la experiencia mental. Para poder alcanzar un estudio de esta experiencia mental, una comprensión, tiene que haber un análisis de los contenidos más simples de esta experiencia mental. Y estos contenidos pueden dividirse en tres tipos, dos complejos y uno tercero elemental. El primero serían las imágenes, los segundos serían las emociones, y estas estarían conformadas por grupos de sensaciones, los terceros siendo estos los más elementales. Para, ¿no es cierto?, Titchener es importante seguir tres pasos, los cuales nos recuerdan a los planteamientos de Wundt. Por ejemplo, el primer paso refiere el análisis de la experiencia consciente en sus componentes más elementales. Para Titchener, el elemento, el dato más básico es el elemento, la sensación. Luego, segundo paso, referiría la comprensión de las combinaciones o reglas de combinaciones de estas sensaciones. Y tercero, sería en este caso, si mal no recuerdo, el conectar con las condiciones fisiológicas corporales de estas sensaciones, de estas imágenes, de estas emociones. Wundt trataba de establecer una especie de química mental, siguiendo los trabajos de la tabla periódica en Rusia. Trataba de establecer lo que algunos autores refieren como una tabla periódica de las sensaciones. Él llegó a evaluar con sus seguidores cerca de unas 38.000 sensaciones visuales, imágenes en particular, o sensaciones visuales, y unas 11.000 sensaciones auditivas en sus planteamientos teóricos. Su método por excelencia sería el método de la introspección, pero llevado a un nivel de hiperdisciplina. En este sentido, él refiere que cuando la persona lleva a cabo el proceso de la introspección entrenada, dicha persona tiene que ser muy rígida y específica. ¿En qué sentido? En el sentido de que no debe confundir el estímulo o la tarea que se le da con procesos similares de su pasado. Es decir, si está viendo el color rojo, no debe confundir esto con el recuerdo de dicho color rojo. Él plantea un control estricto en este sentido. Con su muerte desaparecería esta línea de pensamiento, pero su legado continuaría en la necesidad, o por lo menos el interés marcadísimo de los psicólogos en tener datos provenientes de un ambiente de laboratorio experimental, por un lado, en este caso, y dar un fuerte énfasis a el método experimental. Entre los críticos que surgieron a partir de los planteamientos elementalistas, fuera de la teoría de los planteamientos y las teorías gestaltianas, se encontraría la figura de los funcionalistas. Para los funcionalistas, lo importante no es dividir la casa en ladrillos, sino el propósito de la casa, es decir, si entendemos la casa como la mente. Si hablamos de la mente, lo que le interesa a los funcionalistas son el propósito, la función de los procesos mentales. Una influencia importante como antecedente histórico es la influencia darwiniana. Esta frase en particular es importante, que los organismos se adaptan al ambiente para poder sobrevivir, y por ende a un funcionalista lo que le interesa es determinar cuáles son los procesos mentales que capacitan al ser humano
para que él mismo pueda enfrentar sus problemas diarios. En este sentido, uno de los importantes, si es que no el más importante representante del funcionalismo, sería William James. James se consideraba a sí mismo un filósofo y tenía algunos peros, o expresaba algunos peros en cuanto a la psicología como ciencia. Sin embargo, con su obra Principios de Psicología, él dejaría un importante hito, estableciendo una serie de temas que aún hoy son objeto de discusión por parte de los psicólogos contemporáneos. William James señala que la psicología es la ciencia de la vida mental en cuanto a los aspectos de los fenómenos y las condiciones. Cuando hablamos de fenómenos, o por lo menos cuando el autor habla de condiciones, refiere a aquellos procesos internos no visibles de la actividad mental en sí misma, el razonamiento, el pensamiento, la percepción, las sensaciones, etc. Y cuando se refiere a las condiciones, él señala desde los procesos biológicos hasta los aspectos del ambiente que inciden sobre los procesos mentales subyacentes. De tal forma que considera que el objeto de la psicología, en términos de objeto de estudio, sería la actividad mental y las condiciones bajo las cuales se da dicha actividad. Para poder entonces entender esto, él cuestiona los planteamientos estructuralistas que señalan que la mente puede descomponerse en elementos más simples. Él considera que desde una perspectiva práctica, nuestra mente nunca experimenta en términos de interacción con el ambiente sensaciones aisladas, sino más bien lo que él define como, o sea, la conciencia la define como un flujo de pensamientos, una corriente de pensamientos. En términos históricos, la psicología cognitiva adoptará estos planteamientos, sobre todo en los trabajos de Aaron Beck, quien señala que dentro del flujo del pensamiento surgirán lo que entiende él como pensamientos automáticos que podrán determinar el estado del ánimo y la conducta de los individuos, sobre todo en su trabajo de la terapia cognitiva en la depresión. De esta manera él señala que la conciencia es algo mucho más complejo, fluido, en constante movimiento, algo, entre comillas, diríamos, vivo en extremo. Y para poder estudiar dicho flujo del pensamiento, él refiere que se tiene que tomar en cuenta niveles de análisis. En resumidas cuentas, señala lo que sería una metodología flexible, que donde sería válido utilizar, incluida, ¿no es cierto?, la introspección, diferentes metodologías que den cuenta de la actividad mental, como ser, por ejemplo, en este caso, la observación o la metodología comparativa, en donde él compararía el procesamiento mental de un individuo saludable, normativo, con el de animalitos o de personas desadaptativas, tal cual Martorell lo refiere, la forma en la cual entienden el mundo los locos, compararlos en este caso con el pensamiento de aquellos quienes no serían considerados locos tal cual. De esta manera, ¿no es cierto?, él considera que lo importante es la actividad mental, bajo ciertas condiciones, bajo qué condiciones se da esta actividad mental, ¿no?, y a qué propósito atiende. Todo esto bajo una metodología que fuera flexible y que responda a las necesidades propias de la adaptación humana. En este sentido, Martorell hace un énfasis cuando se entiende en los trabajos del funcionalismo la importancia que se da a la capacidad de adaptarse y a los procesos psicológicos que capacitan a los individuos para lidiar con los problemas diarios, y puntualiza las diferencias que existen entre los planteamientos estructuralistas y funcionalistas, señalando que importa mucho los aspectos adaptativos porque la psicología de los hombres genera cambios, de los humanos genera cambios en su ambiente, donde es importante los problemas asociados con las diferencias individuales, donde importa una metodología flexible al momento, es decir, el uso de diferentes aproximaciones metodológicas y dar mucha importancia a los aspectos aplicativos en cuanto a los procesos mentales, es decir, las aplicaciones o cómo los procesos mentales se aplican a diferentes problemáticas, lo que finalmente nos lleva a un interesante análisis que refiere, ¿no es cierto?, de acuerdo a Martorell,
los problemas asociados con las llamadas diferencias individuales. Cuando hablamos de la historia de la psicología, buena parte de la historia de la psicología gira en torno a la selección de un objeto de estudio. Cuando hablamos de los objetos de estudio, uno de ellos serían las llamadas diferencias individuales. Cuando hablamos de diferencias individuales, la evaluación refiere cómo los diferentes individuos, a pesar de compartir procesos mentales comunes, los utilizamos de diferente manera, bajo condiciones que son únicas para cada uno de nosotros. Y por ende surge la necesidad de un psicólogo que se concentre en estos problemas de las diferencias individuales y una forma de medir dichas diferencias individuales. Es así como se menciona a los primeros autores, sobre todo autores que tendrían fuerte presencia en el ámbito europeo. Tendríamos a Gauss, Laplace y de Moivre inicialmente, quienes trabajarían en su campana de Gauss, una construcción estadística bastante controversial, la idea, ¿no es cierto?, de una campana que, si me permiten, puedo ilustrarla, se dibuja de esta manera, estando al medio, ¿no es cierto?, de esta campana, las puntuaciones de la mayoría y centrándose acá puntuaciones elevadas y acá las puntuaciones más bajas, alejándose de la mayoría. Es una campana utilizada para poder hacer comparaciones de un sujeto, sus puntuaciones, en relación a su grupo de referencia. Siguiendo esta línea de pensamiento, es decir, un niño de 8 años, ¿qué puntaje debería tener de inteligencia entre los niños de su edad? En este punto, ¿no es cierto?, en este dibujo, en este punto se encontrarían, ¿no es cierto?, aquellos niños que tendrían un puntaje muy superior al promedio, y en este lado se encontrarían niños que tienen un puntaje por debajo del promedio. De aquí vendría lo que es la curva de Gauss, ¿no es cierto?, la campana de Gauss, la norma estadística, la idea de la normalidad, que lo normal no es en sí aquello que es adaptativo, sino lo normal es lo que la mayoría expresa en términos de procesos mentales, en términos de apartados fisiológicos, en términos de lo que entendemos como aspectos morales, aspectos de procesamiento, de acción, de accionar y constructos hipotéticos tales como los de la inteligencia. De ahí viene Jacques Quetelet, investigador tanto en el campo de la psicología como en el campo de los aspectos de la criminología. Él consideraba que no solamente los aspectos fisiológicos, los aspectos morfológicos, los aspectos corporales e internos de procesamiento psicológico son los que se encuentran medidos a través de esta campana de Gauss, sino también los aspectos morales, ¿no es cierto?, ya que él también se dedica al estudio de relacionar, él hizo estudios donde relacionaba niveles de alfabetismo con niveles de criminalidad. Él plantea el concepto del hombre medio, en el cual señala, ¿no es cierto?, que a partir del uso de la campana de Gauss podemos evaluar ciertos procesos y puntuaciones que serán relevantes para tomar decisiones posteriormente en cuanto a lo que son desde aspectos criminalísticos hasta aspectos asociados con la sociedad, lo social, lo económico y, ¿no es cierto?, en este caso, lo psicológico. Quetelet no será el fundador de la psicología de las diferencias humanas. Este papel, este lugar lo ocupa, en realidad, Francis Galton, primo de Darwin, una persona que desde muy joven estuvo interesado en utilizar procedimientos matemáticos para poder comprender la naturaleza del ser humano. Él señala, o por lo menos da la razón, y de acuerdo a los planteamientos de Martorell, a la cita de Martorell, que hay que estudiar las diferencias humanas para beneficiar a nuestra especie, beneficiar a la sociedad. En este caso sería la sociedad de Inglaterra, de donde él era oriundo. Este señor en particular, ¿no es cierto?, bueno, nació allí, primo de Darwin, igualmente el inglés. Estaba interesado en conceptos tales como la heredabilidad del genio. Su interés era conseguir que nacieran personas más inteligentes, más adaptables a los retos que les esperaban. Desarrollaría para tal efecto, para poder estudiar esto, los llamados test mentales, aunque el término test mental es acuñado por Cattell. Se comprende la importancia de estos test porque los mismos eliminan la necesidad de llevar a cabo experimentos engorrosos, son fáciles de aplicar, son veloces, relativamente veloces por lo menos, en lo que entendemos como la obtención de resultados. De tal manera que estos test en particular trascenderían hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Casos interesantes mencionados por Martorell involucran el trabajo de Binet y Simon, quienes trabajarían con el propósito de, y bajo las órdenes o solicitud, en realidad solicitud, de las autoridades francesas, un test que permitiera evaluar las dificultades de aprendizaje, dificultades surgidas en procesos innatos, ¿no es cierto?, asociados al nacimiento de los individuos. Es decir, diferenciar aquellos individuos los cuales tienen un fracaso escolar por problemas a raíz, ¿no es cierto?, de su herencia, a raíz de los procesos innatos de estos sujetos en particular, valga la redundancia, en relación a aquellos sujetos los cuales fracasan de manera escolar o fracasaban de manera escolar por un mal ambiente de enseñanza-aprendizaje, baja motivación, problemas auditivos. Es decir, gracias a este test se podía hacer una intervención más eficiente para reducir los fracasos escolares. Cuando hablamos de un test mental, debemos rescatar el trabajo de Boring, quien señala que es muy difícil desarrollar un test mental que no esté libre de una influencia cultural. Si hablamos de un test, inicialmente por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, fue de los primeros desarrollos masivos de test mentales, surge el problema con el test alfa y beta, donde los test beta teóricamente que debían responder a medir de forma objetiva las capacidades intelectuales, entre comillas, de soldados los cuales no eran oriundos de Estados Unidos y no conocían bien el idioma. De acuerdo a Martorell, esto era una pantomima, ya que no hacían una medición adecuada, sacando resultados no veraces de la población. Recordemos que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se tenían que medir capacidades básicas necesarias para poder ubicar a los soldados en cargos requeridos lo antes posible ante el inminente ataque enemigo. Lo cual, ¿no es cierto?, llevaría como por extensión, como suele darse siempre, que las aplicaciones en el campo militar serían llevadas al campo civil, aunque debemos reconocer que las limitaciones de los test mentales han sido subestimadas durante años. También debemos reconocer que estos test ofrecen velocidad y prestancia al momento de brindar resultados que permiten confirmar el criterio clínico y criterios, ¿no es cierto?, de diferentes profesionales para poder establecer medidas de intervención que favorezcan a las poblaciones.